quiero empezar recordando dos sucesos que han pasado en menos de 24 horas. El primero, lo que escuchamos ayer, este atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, un hombre que era precandidato, seguramente era, no sé si podrá recuperarse, precandidato, y de un momento a otro su vida fue puesta en peligro por un sicario. Seguramente este hombre Miguel no había hecho planes nunca para morir, ¿no? Nunca lo había pensado. 39 años. Y una persona o tal vez un grupo de personas, por tener ideales diferentes, quisieron acabar con su vida. Estaba haciendo campaña, iba a seguir haciendo campaña, y como algunos comentarios dicen, personas que conocían tenían todo un futuro por delante, ¿no? Ese es el primer suceso que quiero traer a memoria. Y el segundo suceso creo que la mayoría de nosotros lo vivimos hoy en día, ¿no? Este terremoto, o este temblor, ¿no? 6.4, si no estoy mal. Duró bastante. Y obviamente yo cuando salí, a mí me tomó viniendo aquí al hotel y un momento empezó a temblar y los semáforos empezaron a mover. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Oriana si estaba bien, si los niños estaban bien, habían salido, ya estaban afuera como la mayoría de las personas en ese momento. Y la mayoría de las personas que hicieron fue correr, salir del edificio. ¿Por qué? Porque sus vidas corrían peligro, ¿no? Porque pensaban que podían morir. Y así reaccionamos todos. De hecho, yo llegué aquí y cuando los muchachos debían haber estado alistando todo, estaban todavía por fuera, ¿no? Pero bueno. No, el hotel no nos dejó entrar, me decía. Y yo entré tranquilo. Pero miren, estos dos sucesos nos muestran algo para reflexionar. Y es que usualmente no nos preparamos para morir. Las personas se preparan constantemente para diversas ocasiones. Preparan un matrimonio, preparan una entrevista de trabajo, preparan conocer a personas importantes, preparan muchas cosas y por diferentes razones. Y la pregunta es, ¿cuántos nos hemos tomado el tiempo para preparar, para pensar en nuestra partida de esta vida? Y obviamente usted sabe cuál es la razón que me motivó a mí a predicar este tema, ¿no? Es la tristeza y el gozo de que mi querido hermano y copastor Manuel no está hoy con nosotros. Y me ha hecho pensar mucho en esto, y lo hemos hablado con Gina y con muchos otros, si realmente estamos preparados para ese paso, ¿no? Porque de hecho no nos gusta hablar de la muerte. La verdad es que no nos gusta hablar de este tema, aunque es la única certeza que acompaña la vida. La muerte es segura, y la muerte es el trampolín que llevará a una persona al cielo para estar con Dios, o lo arroja a la condenación, eternamente separado de Dios. Por lo tanto, nuestro destino dependerá de nuestra preparación previa, y por eso es muy importante hablar de este tema, hermanos. Es muy importante. ¿Cómo se prepara uno para morir? Y la pregunta más bien es si estás preparado para morir. ¿Estás preparado para morir? Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la importancia de estar preparado para morir. Acompáñenme en una oración. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque providencialmente en este mes y en este día y ayer a muchos de nosotros se nos ha pasado por nuestra mente y nuestra cabeza esto, Señor. ¿Qué pasaría si hoy muriéramos? Y Señor, gracias porque lo único que tiene respuesta es tu palabra y nada más que tu palabra. Gracias, Señor, por eso. Porque podemos ir confiadamente sabiendo que tu palabra nos da respuesta y confianza, Señor, en este tema. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ilumines para entender tu palabra y que podamos, sobre todo, obedecerla. En tu nombre hemos orado. Amén. Y como dije, la muerte es inevitable y llega a todos, a niños, a jóvenes, a adultos y a personas ancianas.
a ricos y pobres, a personas famosas y a desconocidos. En ocasiones llegan momentos impredecibles y en otras ocasiones llega luego de un largo proceso. En nuestra sociedad hay diferentes concepciones sobre la muerte. Algunos creen que cuando alguien muere, muere como cualquier otro organismo. Es parte natural del ciclo de la vida. Otras personas sostienen que la muerte no es el final, sino que es solamente un cambio en la estación de la vida, ¿no? Conceptos como la reencarnación están ahí, que vienen del hinduismo. Otros también dicen que existe algún tipo de juicio ante algún dios o contra algún tipo de norma y que enfrentamos una recompensa o un castigo después de la muerte por nuestra forma de vida. Esto también lo muestran algunas creencias como el budismo o el islamismo. Y estas son solo algunas de las concepciones de la muerte que hoy en día están. Y pretenden responder la pregunta acerca de lo que pasa después que la vida termina y de esa manera prepararnos para cuando ese momento llegue. Pero estas y otras perspectivas están equivocadas porque aunque todos reconocen contundentemente la realidad de la muerte, solo la Biblia revela su origen, su relevancia y la manera de prepararnos para cuando ésta llegue. Y la Escritura revela claramente que la preparación para morir definitivamente no se trata de acciones egoístas ni filantrópicas, no se trata de actos heroicos personales ni sacrificios humanitarios, no se trata de ser miembro de una familia piadosa ni tampoco de estar afiliado a una iglesia. ¿Cómo nos preparamos para morir? Vamos a ver dos verdades de la Escritura que nos preparan para morir bien. Dos verdades de la Escritura que nos preparan para morir bien. Y la primera verdad es que debemos entender lo que dice la Biblia sobre la muerte. En primer lugar, debemos entender lo que dice la Escritura, el conocimiento que tiene la palabra de Dios sobre la muerte. Y en primer lugar, la Biblia dice, o la Biblia nos habla de tres tipos de muerte. Tres tipos de muerte. En primer lugar está la muerte espiritual, en donde una persona puede estar físicamente viva, aunque está muerta en espíritu porque está separada de Dios. Muerte espiritual. Un hombre está vivo físicamente, pero está separado de Dios porque no está vivo para Dios. Efesios 2:1 dice que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Pero además de la muerte espiritual también está la muerte eterna. Y la muerte eterna es el castigo y la exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. La muerte eterna ocurre a aquellos que mueren físicamente estando espiritualmente muertos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice que los incrédulos, aquellos que no llegaron a estar vivos para Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Esa es la muerte espiritual. Y por último, está la muerte física que implica el cese de la vida temporal. Y a esa es a la que más nos dedicaremos a hablar. En este punto ocurre una separación entre el cuerpo de la persona y su parte inmaterial, ¿no? Creemos que la palabra de Dios nos dice que la Biblia nos muestra que el hombre está compuesto de parte inmaterial y de parte material. El cuerpo es la parte material. Y Santiago 2:26 nos dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y con respecto a la muerte física, es importante entender que en contra de la visión de nuestra sociedad, en contra de la visión del mundo, la muerte no es el resultado de procesos naturales que surgen de un universo aleatorio y casual. No. La muerte comenzó en este mundo, la muerte surgió porque el primer hombre, Adán, pecó contra Dios. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás.
La muerte es el resultado del pecado. Después de que el hombre peca en Génesis capítulo 3, usted ve como un estribillo en Génesis 4, 5, 6, donde dice, y murió, y murió, y murió, y murió. De hecho, Romanos capítulo 5, versículos 12 nos dice que la muerte entró por el pecado del hombre. Y hermanos, esto es increíble y también tiene sentido, porque originalmente Dios no creó al hombre para morir. La muerte no es parte natural de la creación del Señor y por esa razón nos duele cuando alguien muere. Por esa razón nos duele cuando alguien muere. O sea, la muerte es antinatural. No es parte del diseño de nuestro Señor. Lo maravilloso es que la muerte no va a durar para siempre. Su derrota comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando venció la muerte, y aunque hoy todavía vivimos los efectos de la muerte, en el futuro, cuando Cristo reine y restablezca toda la creación, no estará presente en el cielo ni en la tierra nueva. De hecho, vámonos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 4, ya estuvimos en Génesis, y Apocalipsis 21, 4 nos habla de esta realidad. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte. Llegará un momento en que no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. No lo habrá. Pero mientras llegamos a ese momento, debemos entender que la muerte física es una realidad inescapable en el día de hoy. Y esa muerte física puede conducir a la vida espiritual o a la muerte espiritual. Y mire este otro versículo. Los estoy llevando por varios, pero es importantísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Está establecido divinamente de que solamente hay una muerte física, y luego de esta muerte, juicio. Luego de la muerte no hay purgatorio, no hay sueño estático, sino que dice la palabra de Dios que hay juicio. Este juicio debemos entenderlo diferente para los creyentes y para los incrédulos. Para los creyentes no es un juicio de condenación, sino que es un tribunal en donde el Señor se sentará para evaluar la vida de los creyentes con el propósito de darles recompensas eternas. Segunda de Corintios 5:10 nos habla del tribunal de Cristo, de cómo el Señor va a dar esas recompensas por lo bueno y por lo malo a los creyentes. Pero no es un juicio de condenación. Cuando el creyente muere, su alma va de inmediato a la presencia de Dios, aunque su cuerpo físico queda en la tierra. Su alma va inmediatamente a la presencia de Dios, aunque su cuerpo físico queda en la tierra. De hecho, mire otro versículo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Dice así. Decía Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y ¿qué? Presentes al Señor. Cuando el creyente muere, su alma, su parte inmaterial, va de inmediato a la presencia de Dios, aunque su cuerpo físico permanezca en la tierra, permanezca en el cajón o se creme. Y mire, que la parte inmaterial del creyente vaya inmediatamente a la presencia de Dios, significa que no hay cosa tal, como ya lo mencioné, como el purgatorio. No hay un estado de sueño o una existencia inconsciente esperando cuando Cristo vuelva y resucite a los muertos. No resucite para vida eterna. La Biblia sí afirma que nuestros cuerpos serán resucitados para vida o para muerte, y vamos a ir a ese versículo más adelante. Pero antes de que ocurra esto, hay una existencia consciente y una comunión con Dios de inmediato para los creyentes después de la muerte. ¿Recuerda lo que el Señor Jesús le dijo al ladrón en la cruz? Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, y las palabras son, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
El Señor no le dijo a este hombre en la cruz, no le dijo, vas a entrar en un estado inconsciente y luego sí nos vamos a ver en el paraíso. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, hermanos, aunque la muerte es el resultado de vivir en un mundo caído, no debemos ver la muerte de los creyentes como un castigo de parte de Dios, como un resultado por una pena que se nos aplica por nuestros pecados, no. Aun cuando nos enfrentamos a la muerte física, no hay muerte espiritual, no hay separación de Dios, porque todo esto ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Todo. Y mire, algo muy importante, y escúchame bien, no existe la muerte prematura para un hijo de Dios. No existe la muerte prematura para un hijo de Dios. Mire lo que dice Salmo 139, 16. Salmo capítulo 139, versículo 16. Dice así, hablando David de lo increíble de la creación de Dios y de la creación del ser humano, dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos, escuche bien, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, el Señor todo lo tiene escrito en nuestra vida, hermanos. Dios sabe exactamente cuándo, dónde y cómo vamos a morir. Dios lo sabe. Dios es el único que lo sabe. Nuestra única tarea en la vida es hacer la voluntad de Dios hasta el momento que Él nos llame al cielo. Y como no podemos conocer el futuro, es inútil desperdiciar nuestros días preocupándonos por cuándo, cómo o dónde moriremos. Hermanos, la palabra nos anima a ver nuestra propia muerte, la muerte de los creyentes, no con temor, sino con gozo ante la perspectiva de estar con Cristo, de ir a estar con nuestro Señor. Los creyentes no tenemos necesidad de temer a la muerte, porque Jesús murió para ser liberados de ese temor de la muerte. Y aunque la muerte, hermanos, la muerte para todos nosotros, pensar en la muerte nos puede producir tristeza, o incluso la muerte de hermanos en la fe nos produce tristeza, no es una demostración de falta de fe si alguien se aflige por un hermano que ha muerto. No, pero esa tristeza que claramente sentimos, está mezclada con esperanza y con gozo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Un verso precioso. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los incrédulos, hermanos, porque después de la muerte no hay esperanza para ellos. Por eso, como dice este versículo, Pablo enseñándoles a los de Tesalonicenses, enseñándoles que había algunos que habían muerto y ellos estaban preocupados por lo que iba a pasar, les dice, no os entristezcáis, porque los creyentes no nos entristezcamos como si no tuviéramos esperanza. Tenemos esperanza. Hermanos, nuestra dolor, nuestra aflicción debe ir mezclado con adoración a Dios, con agradecimiento por la vida del ser querido que ha muerto. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permitiste tenerlo. Gracias porque hoy está en gloria. Gracias porque está mejor que todos nosotros. Y nos va a seguir doliendo, claro que sí. Pero esa verdad nos da esperanza, nos da mucha esperanza. Esto es la muerte para el creyente. Sin embargo, queridos hermanos, a diferencia de los creyentes, cuando los incrédulos mueren, el juicio al que se enfrentan inmediatamente es condenación. Condenación que sufrirán por no haberse arrepentido nunca de sus pecados y no haber creído en Cristo. Miren los versículos, vamos directamente a ellos. Juan capítulo 3. Vamos ahí a ver dos versículos. Juan capítulo 3, versículos 18 y luego capítulo 5, versículo 29. Juan capítulo 3, versículo 18 dice así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
que ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro, ¿cierto? Y mire Juan capítulo 5, versículo 29, unas páginas adelante. Dice Juan 5, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Después de la muerte, juicio. Después de la muerte, o salvación o condenación. Vida o muerte. Vida o muerte. Y en este caso, la muerte, escúchenme bien, sí debería ser una fuente de temor. Sí debería ser una fuente de temor. Para el incrédulo, la muerte no solo pone fin a la vida presente y a la vida física de la persona, sino que inmediatamente lo lleva directamente al juicio de Dios y a la muerte eterna. Jesús advirtió que las personas deberían temer a Dios. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice que deben temer a Dios. ¿Sabe por qué? Mateo 10, 28. Porque Dios es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios hay que temerlo. A Dios hay que temerlo si no estamos en una relación correcta con Él. Mientras están vivas, todas las personas, incluyendo los no creyentes, experimentan la gracia común de Dios en las bendiciones como la comida, el aire, el sol, la comunión con otras personas, el trabajo. Todos experimentamos eso. Pero quienes mueren en incredulidad experimentarán la muerte eterna sin oportunidad de indulto o escapatoria. No lo habrá. La Biblia nunca nos da lugar para pensar que las personas tendrán una oportunidad para confiar en Cristo después de la muerte. La Biblia no da opción para eso. Mire un versículo también que es impactante. Proverbios 11:7. Mire Proverbios capítulo 11, versículo 7. Dice así Proverbios capítulo 11, versículo 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, ¿qué pasa? Perece su esperanza. Perece su esperanza, hermanos. Perece. Recuerda también el relato de Jesús cuando habla sobre el rico y Lázaro. ¿Recuerda esa historia? Vamos ahí y leámoslo. Lucas 16. Ese relato nos muestra el terrible destino que enfrentan los incrédulos y el lamento por nunca haberse arrepentido. Mire lo que dice Lucas 16 del 19 al 31. Y es bien interesante en esta historia varias cosas, pero una de las cosas que más me llama la atención en esta historia es que la palabra de Dios nos dice el nombre de Lázaro, de quien fue al cielo, pero nunca menciona el nombre del rico. Nunca. Y eso es lo que pasa. Dios no conoce a los incrédulos. Mire lo que dice Lucas 16 del 19 al 31. Dice así: había un hombre rico, así lo define, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, un hombre con recursos. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Otra manera de mencionar el cielo. Pero murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo:
no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire esta historia, hermanos. Muchas verdades en esta historia. Cuando el rico y cuando Lázaro mueren, ya no había escapatoria a su destino. Y aquí, para aclarar, no se está haciendo una apología que una persona rica va a ir al infierno y una persona pobre va a ir al cielo. No. Eran dos condiciones que nos está mostrando la historia, pero que muestran que una persona estaba de acuerdo con Dios y otra no estaba de acuerdo con Dios. A mí me impresiona mucho todo lo que dice acá, en esta historia. Y cómo el Señor nos muestra que después de la muerte no hay salida, no hay absolutamente ninguna salida. Dice que hay una cima que nadie puede pasar de un lado ni del otro. Increíble el lamento del rico. Le dice que envíe algo para poder remojar un poquito su tormento en el fuego. Pero Abraham le dice, no va a suceder. Y luego este hombre desesperado por su destino eterno no quiere que sus conocidos vengan a ese mismo destino. Hermanos, esto es lo que toda persona muerta va a decirnos. O en el infierno o en el cielo. Cree en Cristo. No vengas a este lugar de condenación. Cree en Cristo. Y lo increíble es la respuesta de Abraham. Le dice, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién es Moisés y los profetas en ese momento? Obviamente no tenían a Moisés, tenían los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, que era una manera de designar a la escritura del Antiguo Testamento. Y luego le dice, si no oyen a Moisés y los profetas, ni siquiera un muerto en vida, un muerto regresando de la muerte, los podrá convencer. ¿Por qué? Porque lo único que da vida es ¿qué? La palabra. La palabra. No es una experiencia, no es una emoción, es solo la palabra de Dios. Por eso aquí predicamos solo la palabra, hermanos. Solo la palabra. Mire, el punto ¿cuál es? Podríamos hablar mucho de esta historia, pero el punto es que después de la muerte es demasiado tarde para cambiar de opinión sobre Jesús. Y yo quiero decirle con todo el cariño, con todo el amor, pero con toda la urgencia del mundo, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, que no lo ha hecho verdaderamente, hágalo. Vaya a Cristo, porque Él es el único Salvador que nos libra de la condenación para así poder enfrentar sin miedo y con confianza la muerte. Entienda que todos los seres humanos somos pecadores. Entienda que estamos ante un Dios santo, 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 y que la única manera de presentarnos ante Él es por medio de Cristo, no por sus obras. Sus obras son como trapos de inmundicia delante del Señor, sus buenas obras justas. Y la única manera para prepararnos para ese día, para morir, que no sabemos cuándo va a llegar, es a través de Cristo. Es solamente a través de Cristo. Es solamente a través de nuestro Señor Jesús. Hay muchos que tal vez hoy en día no están aquí en este lugar que algún día estuvieron. Ojalá puedan escuchar esto. Porque haber visto a Cristo, como vimos hace unos días, hace unos meses en Mateo, haber visto la predicación de la palabra, haber visto la luz, es tener más condenación si no se arrepiente. Y si usted ha tenido más condenación y ha escuchado, hermanos, arrepiéntanse. Peor que un terremoto, peor que un sicario, es la muerte en el infierno. Hermanos, para prepararnos adecuadamente para afrontar la muerte, debemos no solo saber lo que dice la Escritura, sino sobre todo estar en una relación correcta con Cristo, con Dios a través de Cristo. Solo de esa manera podrás prepararte con confianza y sin temor cuando el día de la muerte llegue. Esa es nuestra primera verdad. Y la segunda verdad, igual de importante, esta primera, es que para estar preparado para morir, debes vivir para Cristo y ver la muerte como una ganancia. Debes vivir para Cristo y ver la muerte como una ganancia. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21.
Se lo sabe, estoy seguro. Porque para mí el vivir es y el morir es. Amén. Mire, este versículo comienza con un porqué, que nos muestra una unión con los anteriores versículos. Y este porqué nos lleva a la sección anterior y nos muestra que Pablo estaba en la cárcel. Versículo 7, si usted mira rápidamente, dice que estaba en la cárcel por culpa de la predicación del Evangelio, ¿no? Y dice, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Versículo 13 y 14 repite que estaba en la prisión, pero seguía predicando y que eso daba ánimo a la iglesia. Versículo 13 y 14. Luego llegamos al versículo 19, Filipenses 1, y dice que había hermanos orando por su liberación. Habían hermanos intercediendo por él. Pero el versículo 20 es una declaración maravillosa porque Pablo dice que así, si él no fuera liberado, él no sería avergonzado porque quería glorificar a Cristo o por vida o por muerte. De hecho, mire lo que dice versículos 19 y 20, leámoslo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ese era su deseo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significaba esto? Que cualquier circunstancia en la que estuviera Pablo, cualquier circunstancia en la que se hallara Pablo, encarcelado o libre, sentenciado a muerte o no, su deseo era continuar sirviendo a Dios. Y de esa manera dar gloria a Dios. Y por eso el versículo 21 que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa donde él estuviera, en las mejores condiciones o en las peores condiciones. Cuando Pablo aquí dice, porque para mí, es como si dijera esto, no puedo hablar por ti, pero sí por mí. Pero sí por mí. Su declaración es similar a una expresión común que nosotros tenemos y es, no sé usted, pero en lo que a mí respecta, yo creo esto, yo vivo esto, yo declaro esto. Y mire, Pablo estaba en prisión por una causa justa, no por algo injusto que hubiera hecho. Pablo estaba enfrentando la posibilidad de morir a manos del gobierno romano. Y usualmente, ¿qué es lo que pasa en esos momentos de agonía? ¿Qué pasa en esos momentos más difíciles de nuestra vida? Pues en esos momentos pensamos en las cosas más importantes, ¿cierto? Y por eso no le fue difícil a Pablo explicar que para él el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y mire, no hay que meterse mucho a esta frase, pero sí sacarle todo el provecho del mundo, porque en el sentido más fundamental, más básico, esta frase significa que Pablo no pensaba en la vida aparte de Cristo. Pablo no pensaba en la vida aparte de Cristo. Cristo se había convertido en él, en el motivo de sus acciones, en la meta de su vida y ministerio, en la fuente de su fortaleza. El vivir es Cristo quiere decir que para Pablo la vida, la totalidad de su vida significaba Cristo. La vida significa Cristo. La vida se resume en Cristo, está llena de Cristo, ocupada por Él, en el sentido de que todo lo que Pablo hace, absolutamente todo lo que hace, confiar, amar, esperar, obedecer, predicar, perseverar y todo está inspirado por Cristo y se hace solo para Cristo. Cristo, hermanos, y solo Cristo es lo único que puede dar inspiración, dirección, sentido y propósito para existir en este mundo tan terrible. El vivir es Cristo también no es simplemente que Cristo sea la fuente de vida de Pablo, o que Cristo vivía en él, o que Cristo quería que Pablo se sometiera a él. Obviamente, todas estas afirmaciones son ciertas, claro que sí, pero son solo partes de la gran verdad que para Pablo la vida en esencia es Cristo. Cristo es mi vida, decía él. Cristo es mi todo. No tengo nada más para Cristo. Como cantábamos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La persona y el propósito de Jesucristo eran la trama, el sentido, el significado mismo de la vida de Pablo y la suma total de su razón de ser. Hermanos, como Pablo deberíamos decir esto mismo: para mí el vivir es Cristo
Cristo debe ser la esencia, el modelo, el propósito, el consuelo y la recompensa de tu vida. Debemos vivir en Cristo, para Cristo, por Cristo, a través de Cristo y desde Cristo. Vivir para Cristo significa que creces en amor a Cristo, que todo tu corazón, alma, mente y fuerzas están dedicadas a Él. Significa que sometes todos tus pensamientos, todas tus emociones, todas tus palabras, toda tu obra al señorío de Cristo, de modo que buscas agradarle en todo lo que haces. Debes entender también algo muy importante, y es que vivir para Cristo, que el vivir sea Cristo, no es el sentimentalismo de una vida sin problemas, no, sino que es la aceptación gozosa de las cargas de la cruz de Cristo. De hecho, vemos el ejemplo en Pablo, ¿no? De cómo, a pesar de estar en la cárcel, Cristo seguía estando en el centro de todo. Él no se hizo la víctima, no. Él seguía predicando, enseñando. De modo que Pablo tenía una vida ¿qué? Centrada en Cristo, un ministerio impulsado por Cristo y una esperanza que anhelaba a Cristo. Y la pregunta sería, para ti hoy, ¿cómo complementarías esta frase? Para mí el vivir es... ¿qué? Para mí el vivir es... Mire, ¿qué palabra, qué frase, qué pasión de tu vida podrías en ese espacio en blanco? Para el empresario exitoso, para mí el vivir es riqueza. Para el intelectual, para mí el vivir es conocimiento. Para el joven, para mí el vivir es ¿qué? Placer, comerme el mundo. Para el hombre deseoso de reconocimiento, podría decir, para mí el vivir es la fama. Si eres padre o madre, puede ser que para mí el vivir sea mis hijos. Puede pasar. Si eres un esposo dedicado o una esposa amante, puede ser tu esposo o tu esposa. Si eres un político, podría ser ganar las elecciones. Si eres un abogado, ganar el caso más importante. Para mí el vivir es eso. Mira, tu respuesta determina el rumbo de tu vida. Si vives con el propósito equivocado, tu rumbo será erróneo. Si vives con el propósito equivocado, tu rumbo será erróneo. Te lo vuelvo a preguntar, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás invirtiendo tu vida? De hecho, la respuesta a esta pregunta incluye una reflexión sobre la muerte, ¿no? Porque la manera como vives revela el destino al que quieres llegar. ¿Y a quién quieres agradar? La manera como vives revela el destino al que quieres llegar y a quién quieres agradar. Por supuesto, si el espacio en blanco está escrito con cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces la muerte es la pérdida de todo. La muerte sería la pérdida de todo. Y recuerda algo, nadie deja en blanco ese espacio. Nadie. Todos lo complementan con algo. Así que te pregunto de nuevo, si no llenas el espacio con Cristo, ¿qué es lo que pones ahí? ¿Qué es lo que colocas? Para Pablo, y debería ser igual para cada uno de nosotros, el vivir no debe ser la riqueza. El vivir no debe ser el reconocimiento. El vivir no debe ser la fama, la gloria. El vivir no debe ser otra persona. Nunca. El vivir, ¿qué debe ser? Cristo, hermanos. Cristo y solo Cristo. Cristo primero, Cristo último, Cristo en medio de todo y siempre Cristo. Siempre Cristo tiene que ser. Siempre Cristo. Que podamos crecer en anhelar y en amar a solo Cristo, hermanos. Porque cuando nos examinamos, cuando me examino, uy, Señor, falta. Cristo primero, Cristo último, Cristo en medio de todo, siempre Cristo. Esa es la primera parte de esta respuesta.
La segunda parte de esta respuesta para estar preparado para morir es entender que morir es ganancia. No solo estás preparado para morir si vives para Cristo, sino si entiendes que morir es una ganancia para el creyente. Mire, aquí la palabra morir no es metafórica, no es una ilustración, es literal y es cuando el cuerpo deja de funcionar. El morir, cuando dice Pablo ahí en Filipenses 1:21, el morir es ganancia. Esa palabra ganancia es bien interesante en el original porque describe todo lo que se obtiene y es de utilidad. Eso significa la palabra ganancia, lo que se obtiene y es de utilidad. Era un término monetario en la época que significaba obtener ganancias de una inversión. Hacer una inversión y obtener ganancias. Eso es la palabra ganancia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Algo maravilloso. Es que debido a que vivió para Cristo, morir trae la mayor ganancia posible. Morir trae la mayor ganancia posible. Pablo no veía la muerte como un pasaje al cementerio, la veía como un pasaje a un santuario. Pablo sabía que entraría a la presencia de Cristo al momento de su muerte, y eso sí que sería una ganancia para él, la mejor de las ganancias. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano, sino que simplemente era una transición a la gloria. Una ganancia neta en términos contables, por así decirlo. Una ganancia neta. No había pérdida ahí. No había pérdida. Y esto es contrario a lo que el mundo piensa, en donde se ve la muerte como el fin. Se ve la muerte como el fin. Se ve la muerte como la pérdida de todo aquello por lo que se ha vivido. Pero no es así para los creyentes, cuya pérdida es nuestra mayor ganancia. La muerte es la entrada a la verdadera ganancia, no la salida de la vida. La muerte es la entrada a la verdadera ganancia, no la salida de la vida. Pero lamentablemente, la mayoría la vemos como esto último. Vemos la muerte como lo que perdemos o lo que dejamos atrás y no como lo que ganamos. Obviamente morir para un incrédulo es renunciar a sus posiciones y a todo lo que aparentemente ha logrado. Pero morir para un creyente es ganar su mayor posesión. Ganar su mayor posesión. Alexander Maclaren, pastor escocés del siglo XIX, dio 3 razones por las cuales la muerte puede ser una gran ganancia para el creyente. En primer lugar, la muerte es una ganancia. ¿Sabe por qué? Porque perdemos todo lo que no necesitamos. Es una ganancia porque perdemos todo lo que no necesitamos. Perdemos el mundo, la carne, el poder del pecado y el diablo. Perdemos nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras lágrimas, nuestros miedos y nuestras debilidades. En segundo lugar, la muerte es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque conservamos todo lo que realmente importa. Conservamos todo lo que realmente importa. Conservamos nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestro conocimiento de todo lo bueno y de todo lo que dice la palabra de Dios. Conservamos todo lo que importa. Pero en tercer lugar, la muerte es una ganancia para el creyente porque ganamos lo que nunca tuvimos. Ganamos lo que nunca tuvimos. Ganamos el cielo, ganamos a los santos, a los ángeles, a la presencia de Dios y a Jesucristo mismo. Hermanos, ver la muerte como una ganancia es una razón noble y digna para morir. No porque estés decepcionado y harto de la vida, y no porque estemos diciendo que está bien quitarse la vida, para nada. No porque nos agobie la tristeza y el dolor o las pérdidas, solamente Dios sabe cuándo llega nuestro momento. Pero la muerte es una ganancia porque estar con Cristo es lo mejor que te puede suceder. Lo mejor. Y mire, hermanos, esto tiene implicaciones muy prácticas. Como entender que es mejor obedecer a Dios que preservar la vida. Es mejor obedecer a Dios que preservar la vida a toda costa, como el mundo lo afirma, ¿no? Para el creyente es mucho más importante la obediencia a Dios y la fidelidad a Él en toda circunstancia. En toda circunstancia. Por eso Pablo en la cárcel dijo que estaba dispuesto a morir por obedecer a Cristo antes que a los hombres. Fue esta convicción la que le dio a Pablo, a Pedro, a los primeros cristianos, a los mártires de toda la historia y a todos los santos el valor de aceptar el martirio antes de pecar. Antes de pecar. Mire lo que dice un versículo, Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice así:
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Mire, ojalá todos dijéramos esto: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nos pasa lo contrario, ¿no? Estimamos muy preciosa nuestra vida, muy preciosa nuestras profesiones, muy precioso lo que tenemos, muy preciosa lo que no hemos alcanzado. Y Pablo dice: no estimo preciosa mi vida. No. Mira, esto debe ser una realidad para ti. Incluso en tiempos cuando hay poca persecución y cuando hay poca probabilidad del martirio, esto debería ser una realidad para todos nosotros. Sería bueno que fijáramos esta verdad de que morir es ganancia, porque así sería mucho más fácil dar igualmente todo lo demás por Cristo. Si morir es ganancia, me doy a Cristo. Me doy a Cristo. Pero tristemente, aunque todos queremos ir al cielo, esta vida también tiene un gran atractivo, ¿no? Somos como el niño de la escuela dominical, en la iglesia, en donde en una clase la maestra estaba explicando lo increíble que es el cielo. Y cuando la maestra terminó, le preguntó a todos los niños: ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todos levantaron la mano menos uno. Entonces la maestra le dijo: ¿por qué no quieres ir al cielo? Y el niño dijo: es que mamá hizo un pastel de manzana para la cena. Tristemente, muchos de nosotros queremos el pastel de manzana. Y no vemos el cielo. Y quiero decirle algo: mi propósito no es hacerlo sentir culpable. De pronto un poquito sí. Pero no es hacerlo sentir culpable por tener un deseo de disfrutar la vida, el matrimonio, una familia, un trabajo satisfactorio, los viajes, incluso la recreación. Todo esto tiene un atractivo legítimo, claro que sí, bíblico incluso. Pero déjeme decirle algo: que si los placeres de nuestro hogar terrenal son tan atractivos, que perdemos de vista el propósito de Dios para ponernos aquí, algo anda mal. Algo anda muy mal. Algo anda muy mal. Si perdemos de vista el propósito de Dios de ponernos aquí, algo no está bien. ¿Sabe a veces qué es lo que nos pasa? Nos pasa cuando sucede un eclipse solar. A medida que la luna se desliza entre el sol y la tierra, el brillo del sol se va desvaneciendo gradualmente. Y mientras que el eclipse está en plena intensidad, es fácil olvidar que el sol sigue allí, ¿cierto? Con todo su esplendor. Y a veces el creyente vive con el cielo eclipsado en su corazón. La gloria del cielo, la emoción de llegar allí, a menudo se desvanece con la tentación de cosas menores en la tierra, como un pastel de manzana, llámelo como quiera. Pídale a Dios que tenga una clara visión del cielo y de la razón por la cual usted está aquí. Pídale a Dios eso. Hermanos, para Pablo, el morir era una ganancia total. Total. Pero ¿sabe el único pensamiento que le hacía dudar a Pablo de ir al cielo? ¿Sabe? Mire lo que dice Filipenses 1, 22, 25. Y aquí hurgamos más la herida de todos nosotros. Filipenses 1, 22, 25. De hecho, desde el 21 lo vuelvo a leer. Filipenses 1, del 21 al 25, y mire lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Creo que es claro, ¿no? Pablo aquí se encuentra con un dilema. La perspectiva de unos años más de vida y servicio no le resultaban desagradable a Pablo. No le resultaban desagradable al gran apóstol. Él veía la vida, ¿sabe cómo? Como una oportunidad para seguir sirviendo a la persona de Cristo y a la edificación de su cuerpo. Podía seguir trabajando y su obra podía seguir dando fruto para toda la eternidad. Pablo sabía que las pruebas, que las aflicciones, que la oposición satánica iba a permanecer, pero estaba dispuesto a seguir enfrentándola. A él no le importaba el sufrimiento terrenal. Si Dios le hubiera permitido hacer su elección a Pablo de morir, Pablo no sabía qué decidir. Pablo no sabía. Ahí lo dice claramente. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Pablo anhelaba partir para estar con Cristo, pero sabía que la única razón de su presencia en la tierra era para ser de bendición para sus hermanos. Para nada más. Para nada más. Y con esto Pablo cierra el ciclo y nos muestra una parte fundamental de lo que significa vivir para Cristo. Y es, ¿sabe cuál? Ser de beneficio para la obra de Dios. Ser de beneficio para la obra de Dios. Mire, todo cristiano debería sentir la presión de desear estar con Cristo, pero también la presión de anhelar edificar su iglesia. Para eso nos quedamos. Para eso nos quedamos. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Pablo no sabía qué escoger. Y ojalá fuera así para todos nosotros. Tal vez usted ha escuchado el nombre de un misionero cristiano que se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot fue misionero en la selva del Ecuador al grupo indígena de los Aucas. Desde muy joven, un hombre increíble. Uno lee su biografía y es una cosa como que misericordia la que el Señor ha tenido conmigo. Pero este hombre desde muy joven, su principal deseo era aplicar todas sus habilidades para Dios, para el servicio a la obra. Él escribió en su diario lo siguiente: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Dios puso en el corazón de este hombre el deseo de servirle a comunidades indígenas no alcanzadas, y el 2 de febrero de 1952 tomó rumbo a Ecuador. Estableció una pequeña iglesia a las afueras de la selva con el propósito de presentarle el evangelio a los Aucas. En enero de 1956 aterrizaron en la selva y tuvieron contacto con los primeros 3 indígenas, los primeros 3 Aucas. Intercambiaron regalos y estaban llenos de gozo, porque parecía que esa primera conversación había sido muy exitosa. Ellos empezaron a hacer planes. Y el 8 de enero de ese mismo año, de 1956, 2 mujeres aucas salieron de la selva. Jim Elliot y su compañero llamado Pete los observaron y caminaron hacia el río para saludarlos. Pero al acercarse vieron que estas mujeres no estaban siendo muy amistosas. Y en ese momento escucharon un grito ensordecedor de 10 indígenas con lanzas, listos para atacarlos.
Jim Elliot alcanzó a tomar su pistola para defenderse, pero no la utilizó. ¿Y sabe por qué no la utilizó? Porque se había prometido que no mataría a ningún auca que no conociera al Señor, incluso si eso significaba morir. Y Jim Elliot, a los 29 años, fue atravesado por una lanza y muerto en ese mismo lugar. Cuando los diarios de Jim Elliot se publicaron, había una frase muy llamativa que muchos de sus conocidos siempre dijeron que era como su refrán para vivir, y era la siguiente: no es necio quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es necio quien renuncia a lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y esto significa que una vez que entiendes y decides que no puedes conservar tu vida para siempre, eres libre de invertirla en una causa más grande que tú mismo. Y esa es la causa de Cristo. Renuncias a lo que no puedes conservar, tu vida, para ganar lo que nunca podrías perder, la obra y la eternidad con Cristo. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Esta es la única manera para prepararnos bien para la muerte, la única. Pregunto: ¿estás preparado para morir? Debes estarlo, porque no sabes cuándo vas a morir. No sabes si es cuando salgas de este lugar. No sabes si será la próxima semana. No sabes si será el próximo mes, el próximo año. No sabes si será en 80 años. En cualquier momento debes entender que la única manera de estar preparado es a través de Jesucristo para tener una buena relación con Dios. Solo así no tendrás temor de la muerte en el infierno. Pero además, como cristiano, escúchame bien esto: debes estar preparado viviendo completa y absolutamente para Cristo. Debes entender, querido hermano y hermana, que Cristo debe ser tu vida, tu propósito debe ser glorificarlo y vivir solamente para Él. No importa si eres joven o si ya los años han pasado. No vives para el dinero, no vives para ti mismo, no vives para otra persona, no vives para darte gloria a ti, sino solamente para Cristo. Solo así la muerte es una ganancia. Y solo así no tendremos temor cuando llegue ese día que ya está escrito en el libro de la vida del Señor. Amén.